En la primera parte de este video les hablaremos acerca del sentido de la vista, el olfato, audición y gusto. Estos son de vital importancia ya que sin ellos no tendríamos una correcta percepción de nuestro entorno. Con ellos somos conscientes de la información que recibimos de todos los sentidos. Y en la segunda parte del video les hablaremos acerca de la médula espinal, la cual es la parte más caudal del sistema nervioso central, empezando en el bulbo raquídeo y terminando en la zona lumbar. Este es el punto de conexión entre el cerebro y el resto del organismo. Así que comencemos. El oído va a ser el órgano encargado de la audición y del equilibrio y se va a dividir en tres regiones principales. La primera va a ser el oído externo, que va a recoger las ondas sonoras y las va a canalizar hacia el interior. El oído medio va a transmitir las vibraciones sonoras a la ventana oval y el oído interno va a alojar a los receptores de la audición y del equilibrio. Empezando con el oído externo, vamos a tener que se va a componer de dos partes: la oreja o pabellón auricular y el canal que se dirige hacia el interior del conducto auditivo externo. Hablando específicamente de la oreja, pues vamos a tener que se encarga de la captación del sonido, va a estar compuesta por cartílago cubierto por piel y pues su reborde, o también llamado hélix, va a terminar inferiormente en lo que es el lóbulo de la oreja, que va a ser la única zona de la oreja que posee una consistencia carnosa, ya que va a carecer de cartílago. El conducto auditivo externo va a comenzar en la región más profunda de la depresión central, o también llamada concha, y pues va a tener una distancia aproximada de 2.5 centímetros. Sus paredes se van a componer de hueso y de cartílago y va a poseer glándulas sudorípadas modificadas que van a ser productoras de cerumen, y su diámetro va a ser variable, ya puede ser mayor en su zona externa y menor en la zona interna. También vamos a tener a la membrana timpánica, y pues esta va a separar el conducto auditivo externo del oído medio. Va a estar compuesta por un núcleo de tejido conjuntivo cuya superficie externa se encuentra tapizada por piel, y pues la interna por una membrana mucosa. Se va a insertar en la porción timpánica del hueso temporal por medio de un anillo fibrocartilaginoso existente a lo largo de su reborde periférico. Si pasamos a lo que es el oído medio, pues vamos a tener que va a ser una cavidad del hueso temporal, va a estar ocupada por aire y pues tapizada por una membrana mucosa. Se va a encontrar limitado entre la membrana timpánica lateralmente, aquí la podemos ver otra vez, y del oído interno por un tabique óseo delgado que contiene dos orificios pequeños, que va a ser la ventana oval, aquí la podemos ver, y la ventana redonda, aquí también. Entonces, pues estas, extendiéndose a través del oído medio y adheridos a por ligamentos, pues también se van a encontrar los tres huesos más pequeños del cuerpo, aquí los podemos ver, que se van a conectar por medio de articulaciones sinoviales, y estos huesos pues se van a denominar martillo, yunque y estribo, ya gracias a la forma que tienen. Y bueno, el manubrio del martillo pues se va a adherir a la superficie interna de la membrana timpánica, aquí lo vemos, y su cabeza se va a articular con el cuerpo del yunque. El yunque va a estar interpuesto entre los otros dos y se va a articular con la cabeza del estribo, va a ser la platina, y pues el estribo va a encajar dentro de la ventana oval, aquí lo podemos observar. Aquí se ve, y pues directamente debajo de la ventana oval pues va a haber otro edificio que ya se los mencioné, que va a ser la ventana redonda, que va a estar rodeada por la membrana timpánica secundaria. Además de los ligamentos, van a haber dos pequeños músculos esqueléticos que también se van a adherir a los huesecillos, que va a ser el músculo tensor del tímpano, aquí lo podemos observar, que va a estar inervado por un ramo mandibular del nervio trigémino, y va a limitar los movimientos y aumentar la tensión de la membrana timpánica para evitar que se produzcan daños en el oído interno por ruidos fuertes. Y el músculo estapedio del estribo, aquí lo vemos, que va a estar inervado por el nervio facial, y bueno, va a ser músculo esquelético, va a ser el más pequeño de todo el cuerpo. Va a atenuar las vibraciones muy pronunciadas que se producen en el estribo por los ruidos de gran intensidad, y va a proteger de esta forma la ventana oval, pero también pues va a disminuir la sensibilidad auditiva.
La pared anterior pues va a contener una abertura que va a conducir directamente hacia la trompa auditiva faringotimpánica, o también comúnmente conocida como trompa de Eustaquio, que va a estar constituida tanto por hueso como por cartílago hialino, y pues va a conectar el oído medio con la nasofaringe, que va a ser, pues como ya lo sabemos, la porción superior de la garganta. Si hablamos del oído interno, pues vamos a tener que va a estar formado por una serie de cavidades óseas correspondientes al laberinto óseo, así como por los conductos membranosos y los sacos correspondientes al laberinto membranoso. Van a estar presentes en su interior, y estas estructuras van a estar ubicadas en la porción petrosa del hueso temporal. El laberinto óseo se va a componer del vestíbulo, los 3 conductos semicirculares y la cóclea. Estas cavidades óseas pues van a estar revestidas de periósteo y van a contener a la perilinfa. Y en cuanto al laberinto membranoso, pues se va a encontrar suspendido en la perilinfa sin llegar a ocupar todo el espacio del laberinto óseo, y se va a componer de los conductos semicirculares, el conducto coclear y el utrículo y el sáculo. Estas estructuras membranosas pues van a estar ocupadas por endolinfa. Si empezamos hablando del laberinto óseo, vamos a tener primeramente lo que es el vestíbulo, que va a ser la porción central del laberinto óseo, y se va a comunicar anteriormente con la cóclea y posteriormente con los conductos semicirculares. De este vestíbulo pues va a partir el acueducto vestibular, que aquí lo podemos observar, que va a atravesar el hueso temporal hasta abrirse en la superficie posterior de la porción petrosa del hueso temporal, y desde este vestíbulo se van a proyectar también en dirección superior y posterior los conductos semicirculares anterior, el lateral y el conducto semicircular posterior. Y bueno, en cada uno de sus extremos dilatados pues se va a formar lo que conocemos como ampolla. Por delante del vestíbulo se va a encontrar la cóclea, que va a ser toda esta porción que ya señalé anteriormente, y va a ser un conducto óseo que se va a formar en forma de espiral, que va a dar casi 3 vueltas alrededor del núcleo óseo central denominado modiolo. Los cortes a través de la cóclea, en este caso en esta porción los vamos a ver de esta manera, van a revelar que esta se divide en 3 conductos. Principalmente tenemos al conducto coclear, que va a ser, o también conocida como rampa media, que va a ser una continuación del laberinto membranoso dentro de la cóclea, dentro de toda esta parte, y va a estar llena de endolinfa. La rampa vestibular, que va a ser la parte más superior, y que va a terminar en la ventana oval, y la rampa timpánica, que va a terminar en la ventana redonda. Las rampas vestibular y timpánicas pues se hallan completamente separadas entre sí, a excepción por una abertura en el vértice de la cóclea, que va a ser el helicotrema, que ahí la podemos observar, va a ser esta parte. En cuanto al laberinto membranoso, pues vamos a tener que va a ser un sistema continuo de conductos y sacos localizados en el interior del laberinto óseo. Va a estar ocupado por endolinfa y separado por periósteo, que tapiza las paredes del laberinto óseo por la perilinfa. Se va a componer de 2 sacos, el utrículo y el sáculo, y 4 conductos, los 3 conductos semicirculares, el conducto coclear. El utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares posterior y lateral pues se van a encargar del sentido del equilibrio. Y bueno, empezando con el utrículo, que va a ser esta parte de aquí, pues va a ser el mayor de los 2 sacos y se va a alojar en la porción posterior superior del vestíbulo del laberinto óseo. Y bueno, los 3 conductos semicirculares de menor tamaño que los conductos óseos en los que se alojan van a desembocar en el utrículo. Y pues en uno de sus extremos se observa la dilatación o ampolla. Y bueno, el sáculo pues va a ser un saco redondeado de menor tamaño, aquí lo vemos ya, que va a estar localizado en la región anteroinferior del vestíbulo del laberinto óseo. Y bueno, aquí ya vamos a ver los conductos semicirculares que los mencioné anteriormente, el anterior, el lateral y el posterior. Y en cuanto al conducto coclear, que ya también lo mencionamos, pues va a desembocar en el sáculo, aquí lo podemos ver. Y bueno, va a ser correspondiente a la audición, se va a situar en el centro de la cóclea del laberinto óseo y se va a dividir en 2 conductos, que ya también los mencionamos, la rampa vestibular y la rampa timpánica. Ok. Si vamos a ver cómo se transmite aquí el sonido, pues vamos a tener que las ondas acústicas van a penetrar el conducto auditivo externo y van a alcanzar a la membrana timpánica y se van a desplazar medialmente. El manubrio del martillo unido a la membrana timpánica también se va a mover medialmente.
y mientras que su cabeza se desplaza lateralmente como lo vemos aquí. Y bueno, como la cabeza del martillo se articula con la del yunque, pues esta última también se va a desplazar lateralmente, va a también tener movimiento y a su vez que su rama larga es empujada medialmente. La rama larga del yunque que se articula con el estribo también va a ser desplazada medialmente, va a tener movimiento. Y pues el desplazamiento de la base del estribo se va a transmitir a lo que es la ventana oval, que aquí la podemos observar, y a su vez también va a ser empujada medialmente. De este modo, la onda acústica de gran amplitud y de baja intensidad que hace vibrar la membrana timpánica se va a transformar en una vibración de baja amplitud e intensidad alta en la ventana oval. En el último término pues va a generar una onda en el fluido que llena la rampa vestibular de la cóclea. La onda generada en la perilinfa de la rampa vestibular se va a desplazar por lo que es la cóclea. Aquí vamos a ver que se va a ir desplazando y va a producir un abultamiento hacia afuera de la membrana timpánica y secundario, que va a cubrir la ventana redonda en el extremo inferior de la rampa timpánica. Y pues el resultado de la vibración de la membrana basilar, que a su vez va a estimular a las células receptoras del órgano espiral. Y bueno, estas células van a enviar los impulsos de vuelta hacia el encéfalo, aquí lo podemos observar, a través de la porción coclear del nervio vestibulococlear, donde son interpretadas como sonidos. Si los sonidos son demasiado fuertes y producen un movimiento excesivo en la membrana timpánica, pues el músculo tensor del tímpano, que va a estar insertado en el martillo, como ya lo vimos anteriormente, o el músculo estapedio insertado en el estribo, pues se van a contraer para reducir las vibraciones de los huesecillos y disminuir la intensidad de las vibraciones que alcanzan la ventana oval, porque ya, como vimos, pues va a ser todo este recorrido así. El globo ocular es un órgano sensorial complejo que actúa como receptor de la visión. Ocupa la región anterior de la órbita. El ojo está conformado por 3 túnicas y 3 cámaras. Las túnicas reciben su nombre por su localización. Tenemos a la externa o fibrosa, la cual contiene la córnea y la esclera, una media o vascular que contiene al iris, al cuerpo ciliar y al coroides, y una interna o retina, la cual contiene al epitelio pigmentado de la retina y a la retina nerviosa. Comencemos con la fibrosa. La córnea es el sexto componente, es una estructura convexa, transparente y la cual presenta mayor poder de refracción. Este es el movimiento de un rayo de luz cuando pasa de un medio a otro. Es importante que se retracten para que podamos ver bien. La esclera es la parte blanca del ojo, la cual provee los sitios de fijación para que se inserten los músculos responsables del movimiento del ojo. Luego se continúa posterior, rodea las otras 2 túnicas, excepto en el disco óptico o punto ciego, el cual es el sitio donde se va a insertar el nervio óptico. Luego tenemos a la túnica media y tenemos al iris, que es la porción pigmentada y contráctil del ojo. Al centro de este tenemos a la pupila, el cual es el sitio donde entra la luz y se contraen o se dilatan para controlar la cantidad de luz que entra al ojo. El iris contiene a 2 músculos, el esfínter, el cual su función es la miosis, que es reducir el diámetro pupilar para que entre menor cantidad de luz, y el dilatador de la pupila, el cual provoca medriasis, que es lo contrario, es el aumento del diámetro pupilar para la entrada de luz. El cuerpo ciliar se sitúa posterior al iris y dentro de este encontramos al músculo ciliar, el cual se encarga de la relajación de la tensión del cristalino, el cual se conecta con los procesos ciliares, que aparte de ser un lugar donde se insertan ligamentos como el suspensorio del cristalino, este proceso secreta el humor acuoso para la nutrición de la córnea y el cristalino. Este va a ser absorbido por el conducto de Schlemm, ubicado en el límite de córnea y de la esclera. Luego tenemos al coroides, que es una estructura muy vascularizada y es una estructura que absorbe y dispersa la luz reflejada para minimizar el brillo del ojo. También nutre a todas las células de la retina. Por último tenemos la túnica interna, la cual contiene el epitelio pigmentado de la retina y a la retina nerviosa, que es la capa más interna del ojo y contiene las células receptoras, es decir, los conos y los bastones. En la retina encontramos otra zona llamada mácula, de una coloración amarillenta que rodea la porción que tiene mayor agudeza visual. Esta es la fovea.
y aquí en esta zona solo van a llegar los conos. Por último ya tenemos a las cámaras. La cámara anterior, que se encuentra detrás de la córnea y por delante del iris. La cámara posterior, la cual se ubica entre la superficie posterior del iris y superficie anterior del cristalino. Y la cámara vítrea, la cual se encuentra entre la superficie posterior del cristalino y la retina nerviosa. La cámara anterior y la cámara posterior contienen el humor acuoso, mientras que la cámara vítrea contiene el humor vítreo. Esta va a servir para la protección de la retina y también para darle forma al ojo. El olfato es el sentido corporal que distingue diferentes sustancias dispersas en el aire. También se define como la capacidad para detectar odorantes, como es la función de las neuronas olfatorias receptoras. Cabe destacar la diferencia con la percepción olfatoria, que es el proceso por el cual los estímulos olfatorios en su naturaleza y significado son reconocidos e interpretados por el cerebro. Vamos a ver cómo es que percibimos los olores. Tenemos a las moléculas odoríferas, o bien conocidas como los olores, las cuales van a ingresar a las cavidades nasales a través del aire. Esta parte que tenemos acá es el moco, que va a ser segregado por las células sustentaculares. Las moléculas odoríferas van a ser atrapadas por el moco dentro de este, y vamos a encontrar a las OBP o proteínas fijadoras de sustancias odoríferas, las cuales son producidas por las células sustentaculares. Las OBP van a atrapar a los odorantes y las van a llevar hacia los cilios olfatorios, donde visualizaremos a la membrana plasmática. Tenemos a la proteína que captó la molécula odorífera, la cual llevará hacia las proteínas olfatorias o receptoras, acopladas a proteínas G. Se van a activar y se van a desprender la subunidad de la proteína. Estas subunidades, una de ellas, la subunidad A, va a activar a otra proteína, a la adenilato ciclasa, que va a transformar el ATP en AMP cíclico, y el AMP cíclico va a activar canales iónicos que darán paso a sodio y a calcio, es decir, que a través del medio extracelular hacia el medio intracelular, el sodio y el calcio van a entrar. Al mismo tiempo, el calcio va a activar unos canales iónicos que van a dejar salir iones de cloruro, y de esta manera la membrana plasmática de las células olfatorias se va a despolarizar. Ahora, ¿cómo es que distinguimos un olor de otro? Cuando estamos en presencia de uno o varios olores, resulta que tenemos codificaciones poblacionales, es decir, que al estar en contacto con un producto, vamos a poder generar receptores olfatorios específicos, los cuales son únicos de cada sustancia. Se podría decir que tenemos receptores específicos del olor representativo de una pizza o de una hamburguesa o de cualquier cosa que se nos presente. ¿Cómo es que finaliza la respuesta olfatoria? Pues tenemos dos procesos. Los primeros es que donde los odorantes van a poderse difundir hacia otras regiones del epitelio y van a dejar de estimular a los quimiorreceptores, es decir, que se pueden salir por las narinas o irse a la nasofaringe. Por otro lado, los odorantes van a ser degradados por enzimas carroñeras presentes en la capa del moco. Ahora, ya para terminar, la adaptación sensorial quiere decir que cómo es que dejamos después de un tiempo de percibir un olor desagradable. Esto se refiere a la disminución de la respuesta neural ante la exposición prolongada de un odorante. En primer paso, el AMP cíclico que ya habíamos producido va a activar a una proteína denominada fosfodiesterasa, que se va a encargar de discernir a los receptores, de esta manera, y así es como inhibimos el primer paso de la traducción olfatoria. Por otro lado,
el calcio se va a unir a una molécula de calmodulina y va a formar el complejo calcio-calmodulina, el cual va a inhibir al AMP cíclico y no habrá quien abra los canales iónicos que den paso al sodio y al calcio. También se va a unir a los canales iónicos y los va a cerrar, frenando así el ingreso de iones positivos para evitar la despolarización de estas células. Para finalizar, el complejo de calmodulina va a activar a otra proteína conocida como complejo calcio-calmodulina proteína quinasa 2, que va a inhibir a la adenilato ciclasa y así se va a inhibir, por lo tanto ya no va a generar ATP ni AMP cíclico y no habrá quien abra los canales iónicos. El gusto es la capacidad de detectar sustancias químicas de los alimentos a través de los receptores gustativos. Los receptores gustativos se encuentran en la lengua, en particular en las papilas gustativas, donde se encuentran 4 tipos. Las papilas circunvaladas, que son de mayor tamaño, menos numerosas y están dispuestas cerca de la base de la lengua, en la que se denomina V lingual. Las papilas fungiformes, que tienen forma cónica, cilíndrica y van a terminar por una corona de filamentos puntiagudos encontradas en la superficie plana de la lengua. Las papilas fungiformes, que van a tener una forma de hongo y van a estar localizadas en la parte anterior de la lengua. Y por último, las papilas foliadas, que son pequeñas elevaciones localizadas lateral y posterior de la lengua. Anteriormente se pensaba que las papilas gustativas eran específicas para un sabor, lo que originó esquemas como este que se muestra, una región especial para lo dulce, lo salado, lo ácido, lo amargo y lo umami, que es todo aquel sabor sabroso. Sin embargo, las evidencias experimentales han demostrado que esto es erróneo, ya que los 5 sabores pueden detectarse en las diferentes regiones de la lengua, como se muestra en la imagen. Se ha determinado que los corpúsculos del botón gustativo presentan neuroreceptores para los 5 sabores: lo dulce, lo umami, lo amargo, lo salado y lo ácido. A partir de estos sabores primarios, el sistema nervioso construye los demás sabores en combinación, caracterizado de los 5 de los demás alimentos. Una vez que el sabor es detectado, se envía hacia el cerebro a través de la vía del gusto, involucrando 3 neuronas principalmente. Los receptores de la papila gustativa y la primera neurona aferente del 12º par craneal, del 9º y del 10º par craneal. Posterior a esto se genera sinapsis en el núcleo del tracto solitario, que es la región gustativa del tallo cerebral, y de ahí se dirige hacia el tálamo, en el núcleo ventral posterior de dicho tálamo, y después de encontrarse ahí, se dirige hacia la corteza gustativa. La médula espinal se encuentra dentro del conducto raquídeo o conducto vertebral. Se va a extender desde la base del cráneo hasta la primera o segunda vértebra lumbar. Debajo de esta zona se empieza a reducir hasta formar una especie de cordón fino llamado filum terminal. Esta es delgada, fibrosa y contiene poca materia nerviosa. De cada lado de la médula surgen 31 pares de nervios espinales, de los cuales tienen una raíz anterior y otra posterior. Los últimos pares de nervios van a formar a la llamada cola de caballo. Ahora vamos a encontrar los surcos. Por el lado de la cara anterior vamos a encontrar al surco medio anterior, al surco colateral anterior, y en la cara posterior vamos a encontrar al surco medio posterior, al surco paramedial posterior y al surco colateral posterior. Con respecto a sus meninges, podemos encontrar a la dura madre, que esta es la capa más externa, a la aracnoides, que está por debajo de la dura madre, y a la pía madre, que esta es la que está adherida a la médula. Cabe recalcar que dentro de la pía madre, entre la pía madre y la aracnoides, va a estar el espacio subaracnoideo. Ahora,
Tiene una forma cilíndrica excepto en dos regiones en donde se ensancha. A estas regiones las vamos a llamar intumescencias medulares. La primera es intumescencia cervical y la segunda es la intumescencia lumbosacra. Para su estudio la vamos a dividir en segmentos. Vamos a tener 8 segmentos cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacras y un coccigio. Como medios de fijación vamos a tener que superiormente vamos a tener al tallo cerebral o tronco encefálico, inferiormente vamos a tener al filum terminal, lateralmente vamos a tener a los nervios raquídeos o espinales y también vamos a tener al ligamento dentado, que este se va a originar de la pía madre. Son el número de entre 20 y 21 pares y se va a insertar en la dura madre. Ahora tenemos como relaciones, tenemos a la raíz dorsal, al ganglio raquídeo, a la raíz ventral del nervio espinal y al ramo dorsal del nervio espinal, al ramo ventral del nervio espinal y aquí ya podemos ver claramente al ligamento dentado. A través de un corte horizontal podemos observar la disposición de los elementos constituyentes de la médula espinal de forma interna. Entonces, en esta esquematización vamos a observar de manera precisa los elementos que constituyen a la médula. Vamos a observar a la sustancia gris, la cual adopta una forma de dos semilunas cóncavas lateralmente que se van a encontrar unidas en la línea media por la comisura gris. Esta a su vez se va a dividir en dos astas o también llamadas cuernos, un asta anterior y un asta posterior. La sustancia blanca constituye una capa alrededor de la sustancia gris y aquí va a estar representada con el color azul. A su vez se va a dividir en cordones y vamos a tener un cordón anterior que va a estar situado entre la raíz y el asta anterior y la fisura media anterior. También vamos a tener un cordón posterior localizado entre la raíz y el asta posterior y el tabique medio posterior y un cordón lateral que se encuentra entre las dos raíces, tanto anterior como posterior, y las dos astas de la sustancia gris. En la parte central vamos a tener al conducto central, que ocupa toda la extensión de la médula espinal y se comunica cranealmente con el cuarto ventrículo. Termina en un receso a nivel del filum terminal y se encuentra situado, como ya mencionamos, en la parte media de la sustancia gris. Su forma va a ir variando según la altura en la que se le considere. En su interior va a estar tapizada por una capa de células ependimarias. Ahora, hablando específicamente de la composición y sistematización de la sustancia gris, ya mencionamos que se encuentra dividida en un asta anterior y un asta posterior. Bueno, específicamente en el asta posterior, en la cabeza vamos a encontrar células que corresponden a la motricidad voluntaria de los músculos estriados, es decir, a las células somatomotoras. En la base vamos a localizar células que corresponden a la motricidad involuntaria de los músculos lisos. En el asta posterior, en la cabeza, va a contener células que corresponden a la sensibilidad exteroceptiva de los tegumentos. Y en el cuello vamos a localizar células que corresponden a la sensibilidad profunda o propioceptiva. En cuanto a la base, esta va a estar ocupada por las células que corresponden a la sensibilidad interoceptiva. Así, alrededor de este conducto central vamos a tener agrupaciones de células que corresponden a la motricidad y a la sensibilidad visceral pertenecientes al sistema nervioso autónomo. Una vez teniendo claro esta explicación, podemos continuar con la siguiente clasificación, que también corresponde a la sustancia gris. Las astas se van a dividir en 10 grupos, a los cuales vamos a denominar como láminas de Rexet. De la primera a la cuarta lámina
se van a encargar de recibir la sensibilidad exteroceptiva, es decir, va a corresponder a la sensibilidad de dolor, de la temperatura, del tacto y de la presión. En la zona del cuello, del asta posterior, va a corresponder a las láminas 5 y 6 y va a ser la sensibilidad propioceptiva, que va a estar asociada a la sensibilidad de las estructuras relacionadas con el mesodermo, es decir, hueso, músculo, articulaciones y ligamentos. Esta información a su vez se va a relacionar con la posición, el movimiento y el equilibrio. En cuanto a la séptima lámina, va a tener conexión con el cerebelo y el mesencéfalo. Y las láminas que se encuentran situadas en el asta anterior se les va a relacionar con la actividad motora. Ahora, hablando de la sustancia blanca, ya mencionamos que va a estar dividida en cordones. También cabe destacar que esta va a ir disminuyendo a medida que se continúa inferiormente de rostral a caudal y vamos a tener estructuras muy importantes que se les van a denominar como tractos. Vamos a tener al fascículo cuneiforme y al fascículo grácil, que son fibras ascendentes que van a conducir propiocepción, tacto y discriminación táctil de los miembros. El tracto córtico-espinal lateral también va a ser de fibras descendentes y va a transmitir movimientos especializados. El tracto rubroespinal va a controlar las neuronas de los músculos flexores. El tracto bulboreticuloespinal va a ser el encargado de controlar las neuronas preganglionares autónomas. El tracto pontoreticuloespinal va a ser el encargado de controlar las neuronas de los músculos extensores. En cuanto al tracto tectoespinal y al tracto córtico-espinal anterior, van a corresponder a fibras descendentes que conducen los movimientos reflejos que van a controlar el tono, la postura y el movimiento de la cabeza. Tanto el tracto espinocerebeloso anterior como posterior van a ser fibras ascendentes encargadas de la propiocepción. Y en cuanto al tracto espinotalámico, vamos a tener que va a estar encargado de las sensaciones dolorosas y térmicas, por lo que también va a corresponder a fibras ascendentes. Todos estos tractos que ya mencionamos son los que nos van a permitir la transmisión de impulsos de nuestro cuerpo. Ahora, hablando de las vías descendentes y ascendentes, tenemos la siguiente esquematización que nos va a ayudar a comprender cuando estamos hablando de vías descendentes y cuando estamos hablando de vías ascendentes. En las vías descendentes tenemos que el núcleo lo vamos a encontrar en el encéfalo. De aquí el núcleo va a dirigir sus fibras hacia la médula espinal para conducir la información. Y vamos a tener como sufijo espinal. Entonces, por ejemplo, aquí en córtico espinal sabemos que es una vía descendente porque tiene el sufijo espinal. Entonces sabemos que viene desde la corteza hasta la médula espinal. Caso contrario de las vías ascendentes. ¿Por qué? Porque su núcleo se va a encontrar en la médula y sus fibras se van a dirigir hacia el encéfalo para que nuestro cerebro pueda captar los estímulos. En este caso vamos a tener el prefijo espino y vamos a saber que se va a conducir desde la médula espinal hacia el encéfalo. Un ejemplo, tenemos el espino talámico. Sabemos que esta vía va a ser ascendente y que va a ir desde la médula espinal hasta el tálamo. Continuando con estos ejemplos, vamos ahora a explicar el trayecto de la vía descendente córtico-espinal. Esta va a ser la encargada de los movimientos voluntarios musculares en las extremidades y tenemos el siguiente trayecto. Van a estar implicadas dos neuronas. La primera neurona la vamos a encontrar en el lóbulo frontal. De aquí su axón se va a extender de forma descendente y va a pasar por la cápsula interna y por el tálamo. Recordemos que entre el tálamo y el mesencéfalo vamos a tener a los pedúnculos cerebelosos. También van a atravesar esta estructura
van a pasar por mesencéfalo, protuberancia y llegando a la médula oblonga se va a realizar la decusación piramidal. Es importante tener en cuenta esta decusación porque del 75 al 90% de las fibras que pasen van a ir de forma directa. Sin embargo, del 10 al 15% de las fibras lo van a hacer de forma cruzada. Es decir, en cuanto a las fibras directas, vamos a tener que estas van a llegar directamente hacia el asta anterior en la médula espinal de la sustancia gris. En cuanto a las fibras cruzadas, estas van a ir desde la decusación y se van a dirigir hacia el cordón lateral en la sustancia blanca para encontrarse con la motoneurona que va a estar situada en el asta anterior de la sustancia gris, específicamente en la lámina y núcleo 9 de la clasificación de Rexent que ya habíamos explicado. Aquí se va a encontrar con la segunda neurona y una vez haciendo sinapsis, esta neurona va a extender su axón para salir de la médula espinal. Entonces va a salir a través del cordón anterior, se va a dirigir de forma externa para que la información llegue al músculo. Ahora, en cuanto a la vía ascendente, vamos a tener como ejemplo la espinotalámica anterior. Esta va a ser la encargada de transmitir las sensaciones dolorosas y térmicas y su trayecto va a ser el siguiente. Va a ingresar por el asta posterior en la médula espinal. Entonces, la primera neurona la vamos a encontrar en el ganglio anexo de la raíz dorsal. De aquí se va a extender el axón, va a viajar las fibras con el estímulo, van a adentrarse por el asta posterior y llegando al asta posterior se va a encontrar con la segunda neurona en el segundo núcleo que va a corresponder a la sustancia gelatinosa. De aquí va a realizar una decusación, entonces va a ir de posterior a anterior. Llegando al cordón anterior va a comenzar a ascender pasando por médula oblonga, por la protuberancia, por el mesencéfalo, los pedúnculos cerebelosos y llegando al tálamo se va a encontrar con la tercera neurona. Específicamente en el núcleo ventroposterolateral del tálamo se va a encontrar con la tercera neurona y esta va a hacer sinapsis. Su axón se va a extender hacia el lóbulo parietal en corteza para que en nuestra corteza se pueda recibir la información que está viajando. Recordemos que va a ser información de tipo dolorosa y térmica. El sistema nervioso simpático o división toracolumbar nace entre el primer segmento torácico hasta los segmentos lumbares L1 y L2 de la médula espinal. Los axones se originan en las neuronas ubicadas en las astas laterales de la médula y salen por las raíces anteriores de los nervios raquídeos, para así abandonar a dichos nervios y se dirigen a un sistema de ganglios simpáticos para formar una cadena ganglionar. Es la cadena de los ganglios paravertebrales. Esta cadena recorre las principales cavidades del cuerpo. La vía a través del cual el axón de la primera neurona alcanza estas neuronas, alcanza el ganglio paravertebral, se llama rama comunicante gris y por definición estas neuronas y sus axones son preganglionares, que para después vayan a hacer sinapsis con la segunda neurona. El axón de la segunda neurona es postganglionar y vuelve al nervio raquídeo a través de la rama comunicante blanca y así alcanza la periferia. Pero también hay fibras preganglionares que pasan por los ganglios paravertebrales, pero hacen sinapsis con neuronas que se ubican en otro sistema ganglionar. Estas neuronas van a inervar a órganos del sistema gastrointestinal y accesorios al riñón, al páncreas,
al hígado y a parte de la vejiga urinaria y de los genitales externos. El sistema parasimpático presenta dos divisiones: la craneana, cuyas primeras neuronas se ubican en el tronco cerebral y cuyos axones salen por pares craneanos, y la sacra, que se ubican en la porción inferior de la médula, justamente en los segmentos C2 y C4. Los pares craneanos que forman parte de parasimpático son el tercer par craneal, que sus neuronas se ubican en el núcleo de Edinger-Westphal; el séptimo par craneal, que sus neuronas se encuentran en el núcleo salival superior; el noveno par craneal, que sus neuronas se encuentran en el núcleo salival inferior; y el décimo par craneal, que sus neuronas se ubican en el núcleo dorsal del vago y en el núcleo ambiguo. Los axones de las primeras neuronas parasimpáticas se caracterizan por ser muy largos y alcanzan la estructura misma del órgano blanco antes de hacer contacto con la segunda neurona. Es decir, el ganglio está en el órgano mismo y el axón de la segunda neurona es muy corta. De los nervios craneanos parasimpáticos, el más relevante es el vago. En esta trayectoria va a descender por el cuello, atraviesa la cavidad torácica para alcanzar la abdominal y va a inervar a órganos como los pulmones, el corazón, el esófago, el estómago, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas y la primera parte del intestino. Las neuronas de la división sacra inervan al colon descendente y órganos del aparato genital.